Hoy vamos a continuar con los estudios correspondientes a la serie Piedad en el Hogar. La última vez nuestro hermano Héctor continuó abordando los aspectos de los deberes mutuos entre esposos y esposas. Y los deberes mutuos, o el deber mutuo que él abordó en aquella ocasión, tiene que ver con la responsabilidad que tanto marido y mujer tenemos de forma particular de cuidar de nuestras almas. El hermano Héctor estableció el fundamento teológico del llamado de todo cristiano a amar a su prójimo, pero luego lo enfocó particularmente a nuestro primer prójimo en un sentido, nuestra esposa o nuestro esposo. Y parte de los deberes mutuos que nos corresponde asumir es el tener el cuidado del alma de nuestro esposo o el alma de nuestra esposa. Y en ese sentido nuestro hermano Héctor abordó diferentes aspectos. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con esto, pero hoy vamos a abordar de tres aspectos más en los que tanto esposo como esposa tienen responsabilidad o tienen la responsabilidad de un cuidado mutuo. No solamente somos llamados a cuidar el alma de nuestra esposa o de nuestro esposo, pero somos llamados a cuidar de la salud física, somos llamados a cuidar de la reputación del cónyuge y somos llamados a cuidar de los bienes materiales, hermanos. Debo decir que el hermano Héctor dejó por aquí sus bichos porque traigo problemas en la garganta, hermanos. Quiera el Señor dar gracia y podamos concluir hasta el final del día haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero bueno, salud, reputación y bienes materiales. Son las tres áreas, hermanos, en las que quiero enfocarme el día de hoy. Y qué importante es entender todo esto, hermanos. Qué importante es comprender que no solamente debe limitarse el cuidado al alma del cónyuge, sino que hay un aspecto más amplio en el que nosotros somos responsables. Como varón, soy responsable de cuidar de la salud de mi esposa, pero mi esposa también es responsable de cuidar de mi salud. Como varón soy responsable de cuidar la reputación, el buen nombre de mi esposa, pero ella también es responsable de cuidar de mi buen nombre. Y como varón soy responsable de cuidar los bienes materiales que corresponden a ambos, que son de ambos. Lo mismo que mi esposa, hermanos. Cuestiones muy prácticas que vamos a ver el día de hoy. Así que abordemos el primer punto, porque es bastante, y he tratado de condensarlo, resumirlo, extrayendo lo más importante y vital, y aquello que creo que puede redarguir y ayudarnos a ser guiados a un arrepentimiento en cómo nos hemos conducido respecto a estos deberes mutuos, hermanos. Cuidando la salud de mi cónyuge en primer lugar. Debemos velar por el bienestar físico de nuestro cónyuge. Después del bien del alma está el del cuerpo, en el que el marido y la mujer deben mostrar su cuidado mutuo y hacer lo que les corresponde para procurar el bienestar de la persona del otro y para alimentar y cuidar su cuerpo. Este deber es establecido por el apóstol Pablo bajo la comparación de lo que él llama la carne. En Efesios capítulo 5, hermanos, en su versículo número 31. La palabra nos dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y más atrás dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La Biblia nos enseña que el hombre y la mujer, cuando se unen en pacto delante de Dios, llegan a ser una sola carne. Y como tal, existe la responsabilidad, según el versículo 29, de cuidar de nuestra esposa, de cuidar de nuestro esposo. Ahora, ¿en qué aspectos se extiende o en qué situaciones o contextos deberíamos esperar que se debería cumplir con este deber, hermanos?
Este deber debería de incluir todas y cada una de las circunstancias, todas y cada una de las situaciones. Es decir, el cuidado de la salud física de mi esposa, voy a estar aplicándolo a mi propia vida, pero se infiere que las esposas también deben de asumir la misma responsabilidad. El cuidado de mi propia esposa en el ámbito físico, hermanos, debería abarcar tanto la salud como la enfermedad. Es decir, no solamente en los tiempos en que todo va bien, sino aún en medio de la adversidad. Cuando ambos se comprometen y hacen pacto delante de Dios, suelen pronunciar sus votos, y estos votos acentúan el hecho de que se toman el uno al otro tanto en la riqueza como en la pobreza, en la salud como en la enfermedad. En toda circunstancia prometen el uno al otro el amarse y cuidarse, ¿cierto? Por lo tanto, ambos deberían alegrarse mutuamente por el bienestar del otro, pero también socorrerse y consolarse en medio de cualquier aflicción, apoyándose el uno al otro y contribuyendo a aliviarse el uno al otro en la medida de lo posible. Hay un principio que podemos extraer. En su bosquejo señalo Proverbios 17:17. ¿Qué enseña Proverbios 17:17? ¿Qué nos enseña la sabiduría de Dios? Observen lo que dice este texto. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. La sabiduría de Dios nos habla acerca del amor sacrificial que un amigo manifiesta para con su prójimo, cuando éste es un verdadero amigo. Hay amigos que realmente saben serlo y que están dispuestos a servir a su prójimo en medio particularmente de toda adversidad, en medio de las circunstancias difíciles. Un buen amigo es alguien confiable, es alguien fiel, es constante en su buena voluntad y siempre está listo para llevar a cabo ese deber bondadoso en cualquier momento, ya sea en la prosperidad o en la adversidad. La pregunta: si un amigo usualmente debe ser alguien cercano, ¿qué hay del esposo y de la esposa? ¿Qué debería ser del esposo? ¿Qué debería ser de mí en cuanto a mi esposa? ¿Quién más cercano que el esposo o la esposa hacia su prójimo? Esa clase de fidelidad, esa clase de constancia, esa clase de confiabilidad, digámoslo así, debería ser algo característico en el cónyuge, hermanos. Y es que así es como se comprobaría la verdad de aquello por lo que Dios fue movido al crear al hombre y a la mujer. Es decir, cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:18 dijo: no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y por eso es que le hizo una ayuda idónea, para que ambos pudieran estar juntos y pudieran estar juntos en todo aquello que es necesario en sus vidas, hermanos. Por eso es que también el sabio dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien. Amados hermanos, es nuestra responsabilidad el cuidar no solamente el alma de nuestra mujer, pero aún su salud física. A eso nos ha llamado el Señor. Y amadas hermanas, es su responsabilidad el cuidar de la salud de sus esposos. Bajo el principio que estudiábamos con el hermano Héctor, esto es realmente aplicable de manera muy particular en cuanto a nuestro cónyuge, hermanos. Ahora, tristemente, hay algunas cosas que son contrarias a este deber. Y es que aunque esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, a menudo hay un afecto antinatural, o una aversión, podría decir, en algunos esposos y en algunas esposas, que rechazan el proporcionar las cosas que son necesarias para el otro. Es cierto, amados hermanos, y esto creo que lo veremos más adelante, creo que la mayor responsabilidad recae sobre el varón.
Y cuando entremos en los deberes particulares del hombre, en medio del matrimonio, podremos ver de manera más puntual cómo es que esto se aplica de una manera más específica. Pero ahora mismo estamos hablando del principio general del cuidado mutuo. Quiero que veamos un ejemplo en las Sagradas Escrituras de la forma en la que se manifiesta esta clase de pecado o de actitud pecaminosa hacia el cónyuge. Hay un personaje en la palabra del Señor que nos puede ayudar a ver de manera gráfica esta aversión antinatural que la esposa o el esposo muestra en ocasiones. En el libro de Job, todos ustedes ya van a saber de quién hablo. En su capítulo 2, versículo número 9. Tenemos a una mujer que fue incapaz de aplicar este principio dentro de su matrimonio y que es el claro ejemplo de esa aversión antinatural que debemos evitar a toda costa y que es contrario a este principio de las Sagradas Escrituras en cuanto al amor del cónyuge. La esposa de aquel varón Job, en medio de las circunstancias en que este varón se encontraba, la terrible aflicción, la terrible enfermedad que le estaba azotando en esos instantes, lo último que este hombre debería haber esperado es el rechazo de su esposa. Pero observe las palabras que quedaron registradas para la posteridad saliendo de labios de aquella que debería ser más que un amigo para su esposo. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Y observe, hermano, con pesar en su corazón estas palabras. Maldice a Dios. ¿Y qué? Muérete. Job pudo expresar su sentir respecto a esto, porque en el capítulo 19, versículo 17, él dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Eso, hermanos, esa es la actitud pecaminosa que es contraria a este deber. Cuando el esposo o la esposa muestran un cierto pesar, una cierta carga, se molestan cuando ven a su esposa enferma, les pesa. Preferirían que no estuvieran en esa condición, no porque les duele, sino porque la esposa se vuelve un estorbo o el esposo se vuelve un estorbo. Hermanos, ¿qué cosa más contraria al amor que Dios nos manda a manifestar? ¿Qué cosa más aborrecible a los ojos de nuestro Creador? Si para aquel a quien el Señor nos ha llamado a ser su ayuda idónea, nos convertimos o se convierte para nosotros en una especie de carga que nos estorba en todo momento, que nos molesta, que nos es incómoda. Esto es algo sumamente contrario, hermanos, a uno de los fines principales del matrimonio, que es el ser un continuo consuelo, ayuda y alivio el uno del otro, amados hermanos. Por eso déjeme preguntar el día de hoy para aplicar: ¿qué hay de usted, hermano? ¿Qué hay de usted, hermana? ¿Cómo es su actitud? ¿Cómo reacciona usted con respecto a la condición de su esposo o de su esposa cuando hay algún problema de salud física?
¿Cómo se conduce usted en estos tiempos de aflicción? Hemos de recordar esos votos que se hacen delante del Señor, que hemos prometido estar ahí para ayudarnos mutuamente, para cuidarnos y amarnos en todo tipo de circunstancia. Pero sobre todo que la palabra de Dios pese en nuestras conciencias al recordarnos que no hay un vínculo más íntimo que el de un esposo y una esposa. Y como tal, nuestra primera y más grande responsabilidad es el estar dispuestos a cuidar tanto el uno como el otro. Hay mucho más que podríamos decir, pero tengo que avanzar porque solamente me dieron 45 minutos y me tomaron ya 7. Pero que esto se quede grabado en nuestros corazones, hermanos. Somos llamados a asumir esta responsabilidad. Pero hay un segundo aspecto, hermanos. El cuidado mutuo de maridos y esposas debe extenderse más allá de la salud del alma y del cuerpo. El honor y la buena reputación es algo que ambos deben cuidar del uno y del otro. La buena reputación de la esposa debería ser tan apreciada por el esposo y la del esposo por la esposa como si se tratara de la suya propia, hermanos, porque realmente lo es. Bajo el principio que mencionábamos en un inicio, somos una sola carne. Hemos de entender que el buen nombre de mi esposa o que mi propio nombre está vinculado íntimamente al buen nombre o al mal nombre de mi esposa y viceversa. De ahí la importancia de que busquemos y procuremos también cuidar de la reputación tanto del uno como del otro. Piensa en esto, José, el gran respeto que tenía por el honor de María, su prometida, le hizo incluso pensar en despedirla privadamente cuando observó que estaba embarazada y no entendía de quién. Lo que José estaba tratando de hacer era no convertir a María en una vergüenza pública, guardando su reputación, su nombre, porque él no tenía la certeza de qué había ocurrido. No entendía qué estaba pasando. Y aun cuando tal vez hubiera tenido el derecho legítimo de denunciarla, si es que realmente hubiera habido adulterio, para que ésta fuera apedreada, él, al no tener una certeza, simplemente se ocupaba todavía de guardar la reputación de aquella joven. Proverbios 31-28 se nos da un principio acerca de la importancia y de la necesidad de buscar guardar la buena reputación de nuestros esposos. Dice en ese versículo, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Este elogio aprobado por el Espíritu Santo que el buen esposo hace de su esposa muestra cómo el hombre y la mujer deben honrarse mutuamente en ese sentido. Es un deber que tenemos, amados hermanos, una responsabilidad. Y el guardar la buena reputación de nuestro cónyuge implica incluso el estar dispuestos a dar alabanza a nuestro esposo o a nuestra esposa siempre que hay ocasión de hacerlo y siendo fieles a la verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos tener cuidado de la reputación del otro? Dos cosas. En primera instancia, porque el buen nombre es algo sumamente valioso. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es un principio de sabiduría. El tener un buen nombre, una buena reputación es algo sumamente valioso, hermanos. Una segunda razón, lo mencionábamos al principio, los esposos están tan estrechamente unidos que el buen nombre del uno no puede sino tender a la honra del otro. Somos una sola carne, hermanos. Pero en cuanto al aspecto práctico, ¿cómo? ¿Cómo es que deberíamos cumplir con este deber? ¿O en qué consiste? Para cumplirlo, hermanos, en primer lugar, deberíamos tener cuidado de prevenir y, en su caso, estar dispuestos a limpiar una mala reputación. ¿Cómo podemos hacer esto, esposos?
¿Cómo podemos prevenir una mala reputación de nuestro cónyuge? En primer lugar, amados hermanos, amadas hermanas, cuidemos lo que nosotros decimos acerca de nuestros esposos hacia los demás. Cuide lo que usted habla acerca de su esposo o habla acerca de su esposa delante de las otras personas. Dice William Gouch, los maridos y las esposas no deberían deleitarse en contar a otros y difundir las debilidades e imperfecciones de cada uno, o cualquier cosa que pueda tender al descrédito de cualquiera de ellos, sino más bien cubrirlas y ocultarlas tanto como puedan con una buena conciencia. Amado hermano, ¿eres pronto para tratar de transmitir las debilidades y los defectos de tu esposa con tu prójimo? Amada hermana, ¿eres pronta para hablar de estas cosas acerca de tu esposo con cualquier otra persona? Gouch en su sabiduría habla y diciendo, siempre y cuando podamos ocultarlas con una buena conciencia. Habrá momentos en los que es necesario atender alguna situación en particular, eso debemos reconocerlo, por algo hay necesidad de consejería pastoral y aspectos de ese tipo, pero eso es con el propósito de tratar de llevar a cabo una solución en medio de alguna circunstancia particular del matrimonio. Pero en lo general, amado hermano, amada hermana, este principio habla de esa forma tan ligera en la que a veces solemos hablar el uno del otro delante de otras personas, afectando así la reputación de nuestro cónyuge. Si queremos prevenir una mala reputación, entonces debemos ser cuidadosos de aquello que hablamos o decimos de nuestra pareja. Una segunda forma. Cuidemos no solo lo que decimos, sino lo que escuchamos cuando un tercero habla acerca de nuestro cónyuge. Esta tendencia pecaminosa que existe en nuestro corazón, no solo a escuchar la murmuración o el chisme de nuestro prójimo, sino particularmente de nuestro esposo en este contexto. Tenemos que ser prontos para apartarnos de toda clase de conversación que no es edificante y sobre todo cuando se está hablando de nuestro esposo o de nuestra esposa. Y si tenemos elementos, frenar aquellas cosas que se estén diciendo. En tercer lugar, cuidemos la forma en la que juzgamos a nuestro propio cónyuge. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto implica que deberíamos de estar dispuestos a llevar a cabo un juicio de caridad respecto a las acciones de nuestro esposo o de nuestra esposa. Esto es verdad de nuestros tratos en la iglesia, hermanos, pero ¿cuánto más es verdad de nuestra relación con nuestro esposo o con nuestra esposa? Déjeme cito las palabras de Gouch una vez más aquí, que son muy útiles. Para que el juicio que se hagan unos a otros sea caritativo, deben considerar siempre las cualidades del amor al juzgar. Es decir, interpretar aquellas cosas dudosas de la mejor manera. Quiero que entendamos de qué se trata esto, hermanos. ¿Qué piensas de tu esposa o de tu esposa cuando comete algo que aparentemente está mal? De lo que está hablando este principio es de no ser prontos para llevar a cabo prejuicios en nuestro corazón. Seguramente me dijo esto por esto y esto y esto, sin tener los elementos objetivos para llevar a cabo un discernimiento adecuado. Las sospechas que son tan dañinas aún en el cuerpo de Cristo, ¿cuánto más son dañinas entre un esposo y una esposa? La tendencia a emitir un juicio a la ligera en nuestro corazón respecto a alguna acción o alguna actitud, algún gesto, alguna palabra del esposo o de la esposa. El juicio de caridad entonces nos llama a siempre buscar interpretar aquellas cosas que son dudosas de la mejor manera, no a pensar lo peor, sino a pensar lo mejor. Y en segundo lugar, dice Gouch, moderar en la medida en que la verdad y la justicia lo permitan las faltas que son evidentes. Eso es el juicio de caridad, hermanos. Pero a causa de nuestro corazón, que es perverso y engañoso y que aún se encuentra con remanente de pecado, ¿cuán pronto somos para ofendernos? ¿Cuán pronto somos para exagerar aquellas circunstancias, aquellas situaciones que tal vez son evidentes, pero que sin embargo podríamos moderarlas por causa del amor?
matizarlas un poco y esperar para poder entender realmente lo que está ocurriendo en el corazón de nuestra esposa. Mical, por ejemplo, la esposa de David, transgredió lo primero en alto grado. Su prejuicio hacia David, cuando lo vio danzando, alabando al Señor, la llevó a recibir una maldición en su vida. En contraste, la Biblia nos muestra a una Abigail, quien fue tarda para señalar a su esposo y trató de matizar un poco las cosas y se acercó para tratar de dialogar con él. Ahora, ¿qué hay si alguno de los dos ha caído ya en ensuciar su propia reputación? Bueno, ayude a su cónyuge a ver los pecados por los que está siendo señalado por los demás. En fidelidad también somos llamados, esposos, esposas, a que si realmente es veraz lo que se menciona de nuestra esposa o de nuestro esposo, procuremos con gracia, con amor, el ayudarle a nuestro cónyuge a ver su pecado, a entender su pecado. Si es verdad algo que se está señalando y que está manchando su buen nombre, su buena reputación, entonces nosotros somos llamados a en amor tratar de ayudarle a ver su pecado con el propósito de guiarlo al arrepentimiento. Así como Abigail se esforzó una vez más, hablando de esta mujer, en tratar con su marido. Usted recuerda ese episodio en primer libro de Samuel, capítulo 25. Abigail sabía que su esposo estaba actuando con una gran necedad. Pero ella no fue simplemente a hablarle de manera pecaminosa, sino que en amor esperó en primera instancia, en aquella ocasión cuando estaba celebrando su banquete, que estaba borracho aquel hombre, ella esperó a que estuviera sobrio y trató de hacerle ver su pecado y lo mal que había actuado y las consecuencias que pudo haber traído para su familia. Ahí vemos un principio de sabiduría, hermanos, de la forma en la que entonces deberíamos de buscar nosotros el prevenir y en su caso el ayudar a sanar una mala reputación. Pero no solamente cumplimos con este deber tratando de prevenir y sanar una mala reputación, pero también lo hacemos buscando alcanzar y esforzándonos por mantener juntos una buena reputación. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica, hermanos? En primer lugar, para poder buscar alcanzar una buena reputación, es necesario aprender a destacar las cualidades, las buenas cualidades que hay en el otro cuando se tenga oportunidad de hacerlo conforme al principio que veíamos en Proverbios 31. Amado hermano, alaba a tu esposa, reconoce a tu esposa en aquellas cosas que realmente son ciertas y son buenas. Cultiven este hábito el uno y el otro para que puedan resaltarse aquellas buenas cualidades que Dios ha concedido a cada uno de ustedes. Porque esto es bueno delante de Dios. Porque esto es algo que suma para poder crecer en su buena reputación, alcanzar esa buena reputación. No estamos hablando de una alabanza egocéntrica. Estamos hablando de una alabanza bíblica, como la del esposo, como la que hace el esposo hacia la mujer virtuosa. Estamos hablando de reconocer, amados hermanos, que todo esto es para la gloria del Señor, pero que realmente Dios ha sido bueno en las cosas buenas que nos ha concedido para edificación mutua. Segundo lugar, preste oídos a los comentarios buenos y sinceros que en ocasiones se hagan acerca de su cónyuge, pero busque alabar a Dios por ello. Sí, hermanos, si alguien dice algo bueno de su esposa, no cierre su oído, pero alabe a Dios por ello y dé gracias a Dios por ello. Si algún hermano viene y reconoce lo bien que cocina su esposa, diga, gracias hermano, gloria a Dios por ello.
Gracias a Dios por ese precioso don que me ha concedido. Así sumamos y participamos en el alcanzar esa buena reputación el uno del otro. En tercer lugar, Gouch recomienda: imite aquellas cosas buenas que ve y oye en su cónyuge. Sí, hermanos, una vez más, la ayuda idónea no se limita simplemente a que nos sirvamos el uno al otro, pero crecemos juntos. Hay buenas cualidades en mi esposa que haré bien en aprender y en imitar, y hay buenas cualidades que quizá mi esposa hará bien en aprender y en imitar de mí. Y de esta manera ambos podemos dar gloria a Dios también por ello. En cuarto lugar, es conveniente que se comuniquen las cosas buenas que se dicen de ellos con el propósito de producir alabanza al Señor y diligencia en caminar dignamente. ¿Qué quiere decir este punto, hermanos? No está mal, amada hermana, que le comuniques a tu esposo aquellas cosas buenas que has escuchado que se dicen acerca de él. Algunos podrían decir: es que eso va a inflar el orgullo de mi esposo. No, amada hermana, si lo hacemos en la sabiduría, en el temor del Señor y con las motivaciones correctas, esto va a ayudar más bien a motivar a su esposo a que siga buscando caminar con diligencia en cuanto a aquellas cosas que se estaban haciendo bien. Fíjese cómo lo plantea Gouch una vez más. Dice: para conservar la buena reputación, será conveniente que el marido o la mujer se den a conocer mutuamente con prudencia y en su tiempo las cosas buenas que se dicen de ellos, para provocarles a la vez a dar gloria a Dios, tal como el apóstol agradece a Dios cuando escuchó acerca de la fe y el amor que se había difundido de los colosenses, y a caminar dignamente de esa buena, como conviene a esa buena fama, tal como también el apóstol, que había dado un gran testimonio de la generosidad de los corintios. El apóstol Pablo alababa entre las iglesias la generosidad de los corintios, no con el propósito de llenar de soberbia el corazón de aquella iglesia, sino con el propósito de que estos siguieran siendo diligentes de caminar de esa manera. Así es con los esposos, hermanos. Hermano, si algo dicen de tu esposa que destaca sus buenas cualidades, hácelo saber a tu esposa y den gloria a Dios por ello, pero con el propósito de que ella pueda seguir cultivando esa virtud que por gracia de Dios se encuentra en su persona. Y lo mismo la esposa para con el esposo. ¿Y qué cosas son contrarias a este deber, hermanos? Bueno, en primer lugar, esa disposición pecaminosa a deshonrarse y a desacreditarse mutuamente, hermanos, tal como veíamos en el ejemplo de Mical. Este es un vicio odioso y detestable que no puede estar de acuerdo con el verdadero amor del matrimonio, sino que más bien argumenta una total aversión y un claro odio mutuo. ¿Cómo solemos hacer esto, hermanos? Bueno, a menudo, como lo comentábamos, en primer lugar exponiendo a los demás las debilidades del cónyuge. Tristemente esto es más común de lo que nos gustaría. Que el esposo o la esposa pecaminosamente se la pasen hablando mal de su esposo o de su esposa. Una vez más, Gouch dice: hay dos aspectos por los que este vicio, el más detestable en sí mismo, se hace más aborrecible en un marido o en una mujer o en su mujer. Primero, porque saben más que los demás de los defectos del otro. ¿Quién conoce mejor? ¿Quién me conoce mejor, amados hermanos, después del Señor, que mi esposa? ¿Quién te conoce mejor, amada hermana, que tu esposo? De manera que cuando hablamos mal el uno del otro, esto todavía es más aborrecible delante del Señor, porque ciertamente tenemos más elementos para denigrar la persona de nuestro cónyuge.
Por eso es que si de por sí esta clase de pecado, el chisme, la murmuración, es algo horrible a los ojos de Dios, ¿cuánto más horrible es cuando se trata del cónyuge, hermano? Un segundo aspecto dice, porque en relación con su unión cercana, están más obligados a ocultar y cubrir la desnudez el uno del otro. Pero una maldición más terrible merecerían los maridos y las esposas que hacen este tipo de prácticas. Que esto pueda cargar nuestras conciencias el día de hoy. Y si es expuesto, es con el propósito de conducirnos al arrepentimiento. No solo a sentir un mero dolor o una cierta incomodidad, pero un verdadero arrepentimiento, hermanos. Si usted es uno que habitualmente ha hablado mal de su esposa con su prójimo, o si usted es una hermana que habitualmente ha hablado mal de su esposo, que estas verdades puedan poner una carga profunda en nuestras conciencias y conducirnos a un verdadero arrepentimiento, pidiendo perdón delante de Dios y estando dispuestos a dejar de hacer este tipo de prácticas. En segundo lugar, algo contrario a este deber es la despreocupación o el simple descuido de la reputación del cónyuge. Iba a ahondar un poco más en el otro punto, hermanos, pero el tiempo sigue corriendo y ya solo me quedan 5 minutos aproximadamente. Y no quiero dejar esto a medias porque luego sería más difícil volver a armar el siguiente tema para el hermano Héctor, o para mí, si me tocara. Pero es tan malo el simplemente deshonrarse y desacreditarse mutuamente como el despreocuparse o el no tener cuidado de si su esposa o su esposo está actuando mal o si se está hablando mal de él. Es tan pecaminoso lo uno como lo otro, amados hermanos. No podemos simplemente estar despreocupados si mi esposa o mi esposo tiene una buena o mala reputación, si está cultivando o no un buen nombre. Tenemos que ocuparnos diligentemente porque eso es parte del llamado activo que Dios ha hecho en nuestras vidas como esposos. Así que esto también es contrario a esta clase de deber. Ocupémonos pues entonces de cultivar la buena reputación de nuestro esposo o de nuestra esposa, hermanos, y hagámoslo con diligencia a la luz de los principios que hemos meditado. Tercer punto y último de este estudio, hermanos. Hay una cosa más en la que los maridos y las esposas deben de manifestar un cuidado mutuo, y estos son los bienes materiales. Y este es un poco más sencillo. No solamente el alma, no solamente la salud, no solamente la buena reputación, pero aún deberíamos estar dispuestos a cuidar de los bienes materiales. 3 razones por las que esto es un deber mutuo. Y esto en el contexto y en alusión, porque en nuestro pensamiento, como en el de antes también, se suele creer que los bienes materiales son principalmente responsabilidad del esposo, y es cierto. Es el esposo quien es llamado principalmente a proveer, a trabajar, para proveer todo lo necesario, y por lo tanto, él es la autoridad principal en cuanto a este aspecto. Pero no solamente responsabilidad del marido, sino también de la esposa, hermanos. Y 3 razones. Primero, porque los bienes en el matrimonio pertenecen al uso tanto de la esposa como del esposo. No son para uso exclusivo del varón, pero también para el uso de la mujer. Segunda razón, porque la esposa es designada por la providencia de Dios como gobernante conjunta con el esposo en la familia. En este sentido, la esposa también es llamada a ser de ayuda en la adecuada administración de los bienes que son necesarios para el correcto sustento del hogar. Es también responsabilidad de la mujer la correcta administración de todos y cada uno de esos recursos que son tan necesarios para nuestro correcto sustento en el hogar. Y tercera razón, porque la esposa, si le sobrevive al marido, es decir, si el marido fallece, debe tener su porción de esos bienes, tal como le corresponde a causa de su rol y de su llamado, como lo veremos y lo abordaremos más adelante en los deberes particulares del esposo hacia la esposa. Ahora, ¿es importante el cuidado mutuo de los bienes materiales? Lo es, hermanos, lo es. Y no estamos hablando aquí de prosperidad, estamos aquí hablando del fundamento, de la base bíblica.
Y es que, en primer lugar, los bienes de este mundo son necesarios para la conservación de la vida, la salud, el bienestar de la iglesia y aún de la comunidad. Cuando enfocamos bíblicamente el uso de los bienes materiales, entendemos que estos son importantes. Dios nos los ha dado, Dios nos los concede, Dios nos llama a trabajar para ser cuidadosos en cuanto a aquellas cosas que ha puesto bajo nuestro encargo, hermanos. Y esto implica tanto la conservación de la vida, la salud, y aún va más allá en la esfera de la iglesia y de nuestra comunidad. Cuando entendemos que somos llamados también a servir en el avance del reino de Cristo y ayudar a nuestro prójimo. Es importante entonces el cuidado. Y en segundo lugar, si no hubiera un cuidado conjunto en este aspecto, el cuidado y los esfuerzos de uno podrían ser totalmente vanos. Es decir, esta es una responsabilidad mutua. Porque no serviría absolutamente de nada que el varón se esforzara, fuera diligente, fuera trabajador y proveyera si la esposa es una que derrocha todos esos recursos de manera indiscriminada. Y viceversa, de nada serviría si la mujer es diligente en la administración del hogar y de los recursos, si el esposo es un holgazán o es negligente. O es alguien que gasta ese recurso en cualquier bagatela, en cualquier otra cosa, pero deja de proveer para su hogar. Por eso es que esta es una responsabilidad mutua y no exclusiva del varón. ¿Y qué cosas son contrarias a este deber, hermanos? Bueno, en primer lugar, la codicia y el cuidado excesivo de sí mismos. Así como la codicia es en sí misma un pecado aborrecible, se vuelve mucho más atroz cuando a quien se defrauda es al marido o a la mujer. Hay mucho que podríamos decir aquí, hermanos, pero tengo que seguir corriendo. Pero hermana, hermano, seamos diligentes en el cuidado del recurso y hagámoslo por el bien el uno del otro. Segundo lugar, algo contrario a este deber es el gasto descontrolado en los bienes de este mundo. Cuando los esposos, dice Gouch, sin ningún tipo de control gastan sus bienes en el mundo, o cuando las esposas endeudan a sus maridos y debilitan, si no es que destruyen su patrimonio, adornando y engalanando sus casas con ropas costosas y llamativas y cosas semejantes. Es ahí donde entra la responsabilidad tanto del uno como del otro, amados hermanos, en cuidar los bienes materiales que son de ambos. En el matrimonio no hay tal cosa como que esto es mío y esto es tuyo. El recurso material es de ambos, una sola carne. Y un tercer y último vicio contrario a este deber, la ociosidad y el descuido de sus bienes. Y termino con esta cita. Muchos hombres pasan el día a día como esos pájaros que revolotean de arriba a abajo, mientras se alejan de árbol en árbol, de rama en rama, van de un lugar a otro, pero no saben ni con qué fin. Cuando se encuentran con cualquier persona, se quedan mientras esta persona permanezca y luego buscan cualquier otro tipo de compañía y están listos para ir con cualquiera a la cervecería, a la taberna, a la casa de los juegos, al boliche u otros lugares similares. Muchas mujeres también pasan toda la mañana acostados en la cama y cansadas. Y por la tarde, según sea la ocasión, sentadas ociosamente en casa o caminando sin ningún tipo de propósito, sino solo para gastar el tiempo, sin preocuparse por el patrimonio de su marido, ya sea que éste aumente o disminuya. Así, por la ociosidad y la despreocupación tanto del marido como de la mujer, se arruinan muchas veces los hermosos bienes y ambos se ven arrastrados a la miseria y a la pobreza. Hermanos, concluyo aquí. Somos llamados entonces al cuidado del alma de nuestro esposo, de nuestro cónyuge. Somos llamados al cuidado de su salud física. Somos llamados al cuidado de su buena reputación. Y somos llamados al cuidado de los bienes materiales. Estas son parte todavía de las responsabilidades mutuas. Aún faltan otras, hermanos, que seguiremos estudiando y eventualmente podremos escudriñar aquellas que particularmente competen al varón y aquellas que particularmente competen a la mujer. Que el Señor use todos estos estudios, hermanos, para que seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento, creciendo en el llamado tan hermoso que Dios nos ha dado.
y en esta preciosa institución que es el matrimonio, hermanos. Busquemos el rostro de Dios para concluir y quiera el Espíritu Santo haber redargüido, hermanos, y haber convencido de pecado en nuestros corazones, a fin de ser llevados a un verdadero arrepentimiento en este aspecto, en estos tres aspectos, hermanos.